Bien, buenas tardes a todos. Ahí está, vamos a tratar. Voy a tratar de hablar no tan fuerte porque los tenemos a todos los chicos ahí dando vuelta. Alrededor vamos a compartir en esta tarde un breve pantallazo de lo que sean los hechos proféticos. Cuando uno habla de profecía bíblica, lo que vamos a entender es que Dios, en su infinito amor y sabiduría, ha querido dejar plasmado todo lo que es la enseñanza de la palabra de Dios para todos los hombres. Y esto quiere decir que Dios lo dejó escrito, ¿saben para qué? Para que nuestra fe crezca. Porque uno estudia profecía bíblica, se da cuenta de una realidad. ¿Saben cuál es esa realidad? Y es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. A veces nosotros perdemos de vista esta realidad. Nada pasa en tu vida y en mi vida de la cual Dios no tenga control. Dios sabe lo que tiene que pasar y cómo va a pasar. ¿O ustedes creen, hermano, que hay alguna cosa en el mundo que pase sin el control de Dios? Cuando uno mira la Escritura, lo que vamos a notar, y vamos a citar algunos textos, estoy un poquito más de garganta, así que tengan un poquito de paciencia. Lo que vamos a notar es lo siguiente, que cuando usted abre su Biblia en su casa, donde esté, va a entender la siguiente verdad, y es que Dios tiene un programa que se tiene que cumplir. ¿Cómo un programa que se tiene que cumplir? Sí, mire, Dios mira la condición del ser humano, vio nuestra situación, y en esa eternidad de Dios, en un principio de todos, Dios trazó un plan para nuestra salvación, desde ya un plan para la creación de todo lo que conocemos, pero también un plan para nuestra salvación, pero también un plan que va a trascender el tiempo, que tiene que ver con lo eterno, con lo que va a venir después. Porque nosotros entendemos, y vamos a leer algunos textos, que Dios ya tiene trazado, hermano, para tu vida, para mi vida, un plan en este tiempo, pero que va a trascender hacia la eternidad, hacia el cielo. Siempre citamos, y le voy a pedir al operador si lo puede buscar, vamos a buscar un texto que citamos pocas veces. Pero yo voy a decir los versículos, y si usted quiere anotar, veo que algunos tienen para anotar, lo van a anotar y lo van a poder buscar después con tiempo en su casa, porque no tenemos tiempo. Y decíamos, hay muchos temas que quisiéramos tocar en esta tarde, yo no voy a tocar todos, vamos a tocar algunos, pero sí vamos a dejar algunos versículos que nos van a servir como guía para poder estudiarlos más profundamente después. Cuando uno habla de profecía, tiene que entender que profecía básicamente habla de hechos futuros. Pero nosotros, la iglesia, los cristianos, estudiamos, además de la profecía bíblica, lo que se llama escatología. ¿Qué quiere decir escatología? Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Salvador, ¿no es cierto?, con el rapto de la iglesia. Y vamos a explicar un poquito acerca de esto, ¿no? Cito el primer versículo ahora para hablar del primer hecho importante, ¿no? ¿Cuál es el hecho importante? Hermano, ¿qué espera la iglesia hoy en día? Uno dice, ¿qué puede ser para nosotros más importante que en el orden de las prioridades de los hechos importantes? ¿Qué puede ser lo más importante? Nada más importante como que el Señor cumpla su promesa que hizo antes de ir a la cruz. Jesús, que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, si no fuera, yo lo hubiera dicho. ¿Saben? Una cosa que a veces se enseña mal es que decimos, bueno, yo con mis obras, con mis hechos, estoy construyendo una casa en el cielo. ¿Lo escucharon alguna vez esa ilustración? ¿Nunca escucharon que dicen, mira, tus obras es como si vos estuvieras construyendo una casa allá en el cielo? No, hermano, no dice así. ¿Cómo dice el texto? Ya están las casas. ¿Se entiende? O sea, hay un lugar preparado. Quiere decir, hermano, que hoy yo no sé dónde vivís vos. Yo he podido estar en lugares de mucho lujo y me ha tocado vivir, en algunas circunstancias, en lugares con casas de adobe. ¿Ustedes saben cómo son las casas de adobe? Sí, sabemos todo, de barro. Miren, suena feo como le voy a decir, pero es así. Las casas de adobe en el campo no se hacen con pasto aplastado, ¿se hace con qué? Con el excremento de las vacas, ¿no es cierto? Se hace una masa y con eso se hacen los ladrillones, ¿no es cierto? Bueno, entre una casa hecha así y una casa de mucho lujo, uno dice, claro, hay una diferencia infinita. Hermano, te quiero decir esto, lo que Dios ya tiene preparado en el cielo para nosotros sobrepasa tu imaginación, porque el Señor prometió eso. Y hermanos, esta es tu esperanza y mi esperanza. Pero Jesús dijo así, vamos a leer algunos versículos. Primer texto que vamos a leer, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, primer texto. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, ahí lo va buscando todo. Dice del verso primero, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Sabéis? En la Escritura, y esto es una gran verdad de la Escritura, es que todos quienes han muerto, o sea, todos los que pasaron a la eternidad en este tiempo, con Cristo en el corazón, Dios habla de ese estado no como muerte, sino dice
como duermen, ¿sí? Los que duermen. Y la pregunta es, ¿por qué dice duermen? Porque, hermano, quien tiene a Cristo en el corazón vive con una esperanza diferente. ¿Cuál es la esperanza? El Señor prometió que un día vamos a estar todos juntos en el cielo, pero mientras llega ese día, y ahora vamos a hablar de esto, los cristianos, los que tienen a Cristo en el corazón, duermen, descansan. Así que si te preguntas dónde están tus seres queridos hoy, que un día partieron a la presencia del Señor con Cristo en su corazón, tenemos que decir lo siguiente: ¿están en el cielo? No. ¿Dónde están entonces? En un lugar intermedio, esperando. ¿Qué cosa? El día en que nos reunamos todos. Y eso es lo que explica el versículo. Dice, no ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo en el corazón. No hay cosa más dura, hermanos, y esto lo hemos visto un montón de veces, de ver personas que van a un velatorio. Yo lo he visto abrazarse al cajón, no sé si alguna vez lo habrán visto, hermano, escena de desesperación. Y tiene una lógica, ¿cómo no van a estar así de triste? No lo vas a ver nunca más. Es verdad, quien no tiene Cristo en el corazón, y la palabra muerte, ¿saben lo que quiere decir? Separación. ¿Saben? El pecado generó, lo primero que generó el pecado, según lo que dice la Biblia, ¿qué es? Muerte. Y la palabra muerte quiere decir separación. Separación de Dios con el hombre. Dios, por el pecado, ya no se podía acercar al hombre. La muerte estaba ahí. Y la pregunta para nosotros es, ¿se podía romper ese estado? Sí. ¿Cómo se rompe ese estado? Con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, ¿sí? En su muerte, los que creen en Cristo viven esa nueva vida en Cristo. ¿Se entiende? Es una verdad del Evangelio, que ahora vamos a explicar un poco más. Pero dice, los otros no tienen esperanza, ellos no esperan nada. ¿Qué esperan? Eterna condenación. Porque la Biblia habla de dos estados, con Cristo en el cielo y quien no tiene a Cristo, eterna condenación. Es duro decirlo así, pero ¿saben? La Biblia es clara en esto. El verso que sigue, por favor, el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y hermano, le quiero decir algo que es de fondo. Cuando uno predica el Evangelio a veces pierde de vista esto. Uno dice, ¿qué es el Evangelio? ¿Que Jesús, mejor dicho, que somos pecadores? Sí, todos somos pecadores. ¿Qué más es el Evangelio? Que no tenemos una forma humana de salvarnos. Porque dice la Biblia, Efesios, no lo buscamos ahora, pero yo lo digo nada más, en Efesios capítulo 2, verso 8, ¿qué dice? Que la salvación no es por obras. Por lo tanto, tenemos que decir esto, no hay manera humana ni posibilidad de salvarnos. Y es por eso que tuvo que venir Cristo. Si yo pudiese salvarme por mi propio medio, ¿para qué fue Cristo a la cruz del Calvario? Cristo fue a la cruz del Calvario, hermanos y amigos, por una razón muy simple. No hay forma humana de salvarse. ¿Qué dijo el Señor? ¿No es cierto? Si creemos que Jesús murió, sí, yo creo que Jesús murió, pero no es solamente creer que Jesús murió. Todo el mundo cree que Jesús murió, seguramente. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Creer que Jesús murió por mis pecados. Si yo creo que Jesús murió por mis pecados y que resucitó, ¿no es cierto? Al tercer día, como dice la Biblia, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Mira, un secreto de la profecía bíblica es este, que nuestra esperanza no está basada en cosas de hombre. No está basada en la política, no está basada en líderes religiosos, no está basada en cosas que nosotros podamos hacer, sino que en lo que Cristo ya hizo. Él murió por mi pecado, para que si yo creo en Él, tenga esa vida que Dios prometió. Pero también, ¿qué dijo el Señor? Me dio una esperanza. Como Él resucitó, un día yo voy a resucitar. ¿Sí? Pero dice el texto así, verso 15, por lo cual lo decimos esto en palabra del apóstol Pablo, no. ¿De quién? Del Señor. Esto lo promete el Señor. Y nosotros que vivimos, porque ¿sabes una cosa? Jesús dijo que Él iba a venir pronto a buscar a los suyos. Una promesa de Dios, pronto. Puede ser hoy, puede ser esta noche. Pero hay hermanos que ya están muertos, ¿no es cierto? Dice, ¿qué va a pasar con los hermanos que están muertos? ¿Y con los vivos qué va a pasar? Mira, acá lo explica. Si Jesús viniese en esta noche a buscar como Él prometió a los suyos, porque esta es la promesa que nosotros esperamos. ¿Saben? La palabra arrebatamiento, que nosotros traducimos en nuestro castellano, la palabra zarpazo en griego. Los que han estudiado un poquito de griego, ¿no? Lo habrán escuchado una vez. ¿Saben? Es muy parecido a nuestro idioma eso, zarpazo. ¿Qué es un zarpazo? Es
lo que hace un gato o un tigre. Toma algo de manera rápida, ¿se entiende? Y la pregunta es, ¿cómo es? ¿El Señor va a tomar a su iglesia de esa manera? Sí, ¿sabes por qué? Porque la iglesia ¿de quién es? Del Señor. El Señor no le va a pedir permiso a nadie para venir a buscar a los suyos. El Señor va a venir Él mismo a buscar a los suyos. Porque ama tanto a los suyos que los quiere tener a todos juntos. Y la pregunta es, ¿por qué no están ellos ya en el cielo? Los que durmieron con Cristo. Porque nos están esperando a nosotros que estamos todavía acá. ¿Se entiende esto? Pues si no quiere llevar un pedacito de su iglesia, quiere llevarnos a todos. Dice el texto así, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Hoy estoy hablando yo con ustedes acá, todavía no vino el Señor. Todavía no vino. O sea, lo que quedemos hasta ese día, ¿qué dice? No precederemos. ¿Qué quiere decir? Nosotros no vamos a estar antes que ellos, ¿sí? A los que durmieron, o sea, a los que están muertos. Nosotros no vamos a ir primero que ellos. Verso 16. Porque el Señor mismo, el Señor nos va a mandar a otro. Te quiero contar un secreto. Cuando uno va a la palabra de Dios, vamos a entender esto. Un día todo el mundo va a ver a Cristo. Dice la Biblia, todo ojo lo verá. Pero este hecho es un hecho especial. Porque solamente los hijos de Dios van a ver esto. Primero, ¿qué va a pasar? El Señor mismo, con su voz de arcángel, quiere decir, la voz del mensajero de Dios. ¿Qué va a decir el Señor? Hoy es el día. Hoy va a pasar esto. ¿Qué va a decir? Dice, con trompeta de Dios. ¿Saben antiguamente la trompeta para qué se usaba en la época antigua? Para llamar al ejército a la batalla o para reunir al pueblo. Mirá, un día vamos a escuchar ese sonido. No sé si escuchó estos días que en todo el mundo se escucha un sonido raro. No sé si alguno escuchó por ahí. ¿No? ¿Nadie escuchó? Bueno, unos sonidos raros en distintos lugares que son como unos sonidos de trompeta y nadie sabe lo que son. Un día si podemos lo vamos a hacer, no tenemos tiempo ahora para pasarlo, pero es un sonido, y acá viene lo importante, que no va a escuchar nadie sino quién es, los hijos de Dios. ¿Qué sonido es? La voz del Señor que me dice, vení para acá. Va a ser rápido. Dice el texto así, descenderá al cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. Y antes de seguir acá te quiero explicar esto porque es importante. Hoy nosotros no vemos tumbas, ¿sí? Hoy ni siquiera vemos el cuerpo bajo esas tumbas. ¿Sabés? Si uno va a un cementerio que tiene, vamos a suponer, 2000 años, ¿ustedes creen que van a encontrar un cuerpo ahí después de 2000 años? Seguramente que no. Y acá viene un misterio. La resurrección va a ser un milagro donde ese cuerpo ya desarmado y descompuesto, Dios lo vuelve a unir. Quiero que presten atención a esto porque es lo que dice la Biblia. Dice, los muertos de Cristo resucitarán primero. Y acá viene el milagro. Cuando uno mira el texto, leemos el verso que sigue, por favor. Dice así, nosotros lo que vimos, que hayamos quedado, no seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor ¿en dónde? En las nubes. Mirá, ¿sabes cómo va a ser la resurrección? Va a ser así. En las nubes, en esas nubes, ¿no? Como si estuviésemos viendo ahora nosotros eso, veríamos al Señor. ¿Y el Señor qué va a hacer? Va a hacer que las almas de los muertos en Cristo se unan al cuerpo. Eso es resurrección. ¿Hay alguno que tenga un pariente que haya muerto en el Señor acá? ¿Que tenga un papá, amigo? ¿Alguno tiene acá? ¿Qué va a pasar ese día? El texto dice así. Dice que el Señor mismo va a llamar a los suyos, va a venir con las almas de los hermanos que están muertos en Cristo, se van a unir al cuerpo. Eso es resurrección. Y entonces, dice el texto, todos juntos, nosotros que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. ¿Sí? Esta verdad es la verdad central del Evangelio y es lo que creemos nosotros. Dice el texto así, para recibir al Señor en el aire. Ellos son resucitados y todos juntos, hermanos, vamos a ascender para encontrarnos con el Señor. Esta es la verdad y lo que estamos esperando. Esto es un acto de fe. Porque si yo una vez estaba escuchando uno que me dijo, eso no va a pasar jamás, eso es una locura. ¿Cómo puede ser que un cadáver descompuesto se vuelva? No, vos me estás diciendo una pavada vos. Hermanos, si Jesús murió y resucitó, lo mismo va a ser con los que estén muertos en Cristo. Esto es un acto de fe. El verso que sigue, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras.
Hermano, este es nuestro consuelo. Vamos a ver ahora 1 Corintios rápidamente para terminar este punto. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer el verso 51. Y acá nos expresa esta verdad y va a expresar un aspecto más de esta realidad, ¿sí? Dice así, y aquí os digo un misterio. Y la pregunta, ¿por qué es un misterio? ¿Porque es algo escondido? No. ¿Sabes por qué es un misterio? Porque es difícil de entender, porque es difícil de explicarlo con conciencia humana. Miren, el otro día estaba viendo un documental, ¿no es cierto?, un documental bastante serio sobre el tema. Hoy se sigue discutiendo en qué momento una persona deja de existir. ¿Cuándo se muere uno realmente? ¿No? Pero acá esto es un misterio más profundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que uno las cree por fe. Dice así, no todos dormiremos. ¿Qué está diciendo? Prometió el Señor que no todo el mundo iba a morir antes de que el Señor venga, ¿sí? Pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Y esto lo quiero explicar rápidamente. ¿Qué es eso de la transformación? Vamos a leer un versículo más. En un momento, ahí lo está explicando con un poquito más de detalle el apóstol, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, ¿vieron que antes había dicho lo mismo? Bueno, cuando suene esa trompeta, en un momento, ustedes saben, el movimiento más rápido que tiene el ser humano en el cuerpo es el pestañear. Bueno, esto va a ser más rápido, porque en el griego no dice abrir y cerrar. Esto se agregó en castellano, el de abrir y cerrar. Solamente dice en un abrir. O sea, va a ser un instante. ¿Se entiende? Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente lo siguiente. Y vamos a leer un versículo más, porque es necesario que esto corruptible se viste de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, lo voy a explicar porque veo que se me está haciendo el tiempo. Voy a explicar rápidamente este concepto. Hermanos, este cuerpo que tenemos acá tiene una duración. No fue hecho para estar eternamente. El pecado ha hecho que tu vida y mi vida tenga un tiempo. Seguramente cuando uno piensa en el comienzo, luego de Adán y Eva, vamos a ver que los años se fueron restringiendo cada vez menos, hasta que llegamos a la época de Noé. ¿Cuánto es la vida después de Noé? ¿Se acuerdan? Nos llegaba, uno dice, llegaba a los 180 años. Bueno, cuando uno va a los Salmos, 80, 90 y con mucho esfuerzo dice la Biblia. Y es una realidad que vivimos todos. ¿Vos conocés a uno de 90 que pueda correr una maratón? No, el cuerpo se desgasta, es así. Tenemos un tiempo, este cuerpo es limitado. Pero el Señor quiere otra cosa. ¿Qué dice? El Señor dice que lo corruptible, o sea, este cuerpo que vos tenés, te tenés que vestir de incorrupción. Y acá le voy a explicar un milagro. Dice la Biblia que tenemos un cuerpo semejante como el que Él tuvo. ¿Cómo es un cuerpo semejante como el que Él tuvo cuando seamos transformados? Primero dice, los muertos van a resucitar. Mira, te quiero contar un secreto también que tiene que ver con esto que estamos diciendo al principio de todo. Dice la Biblia lo siguiente. Dice Jesús que es primicia de los que durmieron. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El primero que murió y resucitó, pero para ya nunca más volver a morir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uno mira en la Biblia, hay resurrecciones, ¿no? A una que nos acordemos del Antiguo Testamento, ¿cuál puede ser? Muy bien, ahí tenemos un caso, por ejemplo. Uno en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Lázaro, ¿sí? ¿Saben? Todos estos volvieron a morir. Pero Jesús fue a la cruz, murió y resucitó, ¿saben para qué? Para nunca más volver a ese estado. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿sí? Así que los que han muerto, cuando resuciten, tendrán un cuerpo diferente. ¿Cómo fue el cuerpo del Señor luego de la resurrección? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno lo vio alguna vez? ¿Te doy un detalle? Dice en Lucas que estaban reunidos todos y Jesús entró estando cerradas las puertas. ¿Sabes cómo va a ser ese cuerpo? Dice la palabra de Dios. No lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo. Va a ser un cuerpo que va a poder, que ya nunca más va a estar sujeto al calor, al frío, a las cosas de la física que nosotros conocemos. ¿Se entiende? Qué misterio este, ¿no? Por eso el apóstol dice es un misterio. No porque sea algo escondido, sino porque es difícil de entender. ¿No es cierto? Un cuerpo que no va a estar sujeto al tiempo. ¿Ustedes saben lo que es la eternidad? Muchos dicen la eternidad es una cuenta larga de años. No, eso no es la eternidad. La eternidad es vivir en un área donde no hay tiempo. Eso es eternidad. Y cuando uno mira el texto, dice, los que han muerto en Cristo van a ser primeramente resucitados.
pero a la vez van a ser transformados. Y es así que todos juntos vamos a poder encontrarnos en ese lugar. A esto llamamos nosotros el arrebatamiento. Yo sé que no hay para preguntas ahora, pero si alguno tiene preguntas después, lo podemos contestar después, ¿no es cierto? Y decíamos, este es el primer hecho importante. Decime a qué hora corto, ¿sí? Falta un poquito más, bueno. Este es el primer hecho que la Iglesia espera. La pregunta es, ¿qué es lo otro que la Iglesia espera? Y en el tiempo de la escatología tenemos que decir que lo siguiente que va a pasar, la Biblia nos va a revelar en su palabra que hay una serie de hechos que están ligados con los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿sí? Decíamos, hecho más importante, la Iglesia arrebatada. ¿Qué es lo que va a pasar apenas la Iglesia sea arrebatada? O sea, cuando la Iglesia se vaya, mira, te quiero contar esto, y voy a tratar de ser lo más breve posible en esto porque hay muchos temas para ir tocando. Vamos a hablar de lo que se llama la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Bueno, la tribulación en la Biblia, cuando uno va a la Escritura, y esto lo vamos a ver en varios textos, yo lo cito ahora, para que alguno si lo quiera anotar lo anote, lo vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que muchas veces lo citamos, también lo vamos a ver en Mateo capítulo 24 nos habla acerca de esto, pero nos va a dar un cuadro de situación y de tiempo, ¿sí? Nos habla de un tiempo en el que Dios va a poner juicio sobre el mundo. Dice la palabra de Dios, como Dios puso en la antigüedad juicio en el mundo, y les quiero contar esto porque es importante. ¿Por qué Dios puso juicio en el mundo en la antigüedad, en el tiempo de Noé? Por la corrupción espiritual y moral de esa sociedad. Dice que Dios dijo, no, hasta acá. Este es el límite. Y nosotros estamos llegando a ese mundo, un mundo donde lamentablemente el hombre no quiere tener en cuenta a Dios. Y dice en Romanos que por cuanto no quieren tener en cuenta a Dios, Dios los ha entregado una mente reprobada para que hagan lo que no corresponde, trayendo sobre sí mismo, sobre su vida y la de los demás juicio. Esta realidad, hermanos, es la que estamos viviendo hoy. Y voy a citar algunos pasajes, ¿no?, que tienen que ver con esto. Voy a pedir que busquemos en Apocalipsis capítulo 13 algunos conceptos que nos van a guiar rápidamente acerca de lo que va a ser el tiempo de la tribulación. Mientras nosotros estamos disfrutando de dos hechos, que después lo vamos a explicar si tenemos tiempo, que son el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, en la tierra, acá mientras estamos en este lugar que estamos ahora disfrutando, dos hechos van a ser lo que van a generar en el mundo todos los que van a ser los juicios de Dios. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Ustedes lo conocen o lo habrán escuchado alguna vez, seguramente, ¿no? Casi de memoria, capítulo 13 de Apocalipsis. A ver si lo encontramos. Ahí está. Y nos va a marcar un cuadro de situación en el mundo. ¿Quién leyó este texto alguna vez? ¿Quién lo leyó? ¿Alguna vez? ¿Todos lo leímos alguna vez? Mira, si no lo leíste, léelo en tu casa. Yo voy a tratar de hacer una pequeña mirada de esto. Pero acá está la iglesia, ¿no es cierto?, del Señor, que está justamente para que si tenés alguna duda, después de que hablemos de esto, acá están los hermanos que te van a ayudar, ¿no es cierto?, para que lo sigas estudiando. El capítulo 13 nos habla de una figura, y en esta figura que vamos a ver, nos va a hacer un cuadro de lo que va a ser la sociedad y el mundo del último tiempo. Apenas sea arrebatada la iglesia, con lo cual puede ser mañana, pero algo de esto lo estamos viviendo hoy, y te lo quisiera compartir. Dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando uno lee esto, dice, ¿qué está pasando acá? Este muchacho, ¿qué es lo que vio este muchacho? Leemos un versículo más, el verso 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oro, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a esperar un cachito acá, porque lo vamos a explicar, porque si uno lee esto, dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es eso del dragón? Vamos a dar de vuelta al verso primero, por favor. Dice el apóstol Juan que Dios le va a revelar una figura y una imagen, ¿sí? ¿Cuál es esta imagen? Dice, me paré sobre la arena del mar. ¿Saben? En la Biblia, la arena del mar hace referencia al mundo, ¿sí?, a la gente. Este hombre va a surgir de entre la gente. Como todo político que va a ser este hombre, lo que nosotros conocemos como anticristo, o el apóstol Pablo le dice hombre de pecado, Juan le dice también el inicuo, bueno, varios nombres para este mismo personaje, nos dice que este hombre va a surgir, dice, de la arena del mar, o sea, va a surgir en el mundo, en el medio de la política. Yo te quiero resumir un poquitito esto, ¿no? ¿Cómo es que va a surgir? La Biblia nos habla de, y esto lo vamos a ver después un ratito más en el capítulo 6
¿sí?, del libro de Apocalipsis, donde nos vamos a encontrar con un mundo donde va a pasar dos cosas. Primero, ¿cómo explicamos que millones de personas en el mundo desaparezcan? ¿Cómo van a explicar eso? ¿Cómo explicamos que millones de personas, los cristianos, desaparecieron de golpe? ¿Qué van a decir? ¿Querés que te diga lo que van a decir? Una de las cosas que van a decir, los extraterrestres. Hermanos, amigos, ¿no les llama la atención que todos los últimos temas y todo lo que estamos viendo ahora tiene que ver con invasión extraterrestre, que ya va a ser la NASA, el gobierno de Estados Unidos ya va a hacer un anuncio acerca de extraterrestres, ¿no tienen todos los días con algo de eso? Va a ser una de las explicaciones que van a tirar, ¿sí? Desaparecieron, ¿dónde están? No sabemos. Bueno, el anticristo aparece en el medio de esta confusión de este mundo, en una sociedad que, como ya lo estamos viendo, está necesitada de ¿qué? Dos cosas, paz y seguridad. Hoy vivimos en un mundo en guerra, ¿sí? ¿Nos vamos a alguna guerra que están pasando? Uno dice la de Ucrania. Sí, no es la de Ucrania. Ucrania y Rusia. ¿Cuál más? Medio Oriente, ¿sí? Medio Oriente, Israel con las naciones árabes. Quizás nosotros no le prestamos atención. ¿Saben? En África hay guerra, en Asia hay guerra ahora. Te quiero decir, y lo lamento porque acá veo a mi hermano, hay conflicto también en esta parte del mundo. Y acá, fíjense esto. ¿Esto está grabado? Ah, bueno. Fíjense esto, ¿sí? Quiero decir esto. No, pero lo quiero decir, ¿saben por qué? Porque a veces es difícil dar ejemplos porque nos cuesta, porque lo vemos como cercano, ¿no? Uno ve a Maduro, uno ve a Milei, uno ve a Donald Trump, ve a todos estos personas que tienen una sola cosa en común, un hilo conductor. ¿Cuál es? Es la desesperación de la gente por buscar una salida. ¿Se entiende? Estamos viendo en ese mundo donde la gente busca desesperadamente salidas. ¿Quién es el que nos va a librar de todo esto? No queremos pagar más los impuestos de locura, sube la luz. Hermano, ¿usted cree que si acá nosotros estamos pasando mal? Ustedes no saben lo que está pasando en el resto del mundo. Váyase a Europa, donde uno decía, bueno, Europa, un país del primer mundo. No, ¿vieron lo que está pasando en Francia ahora? ¿Lo vieron? No estoy hablando de las Olimpiadas. Todo el desastre que hay. Y uno dice, pero Europa, hoy se acabó eso del sueño americano, no existe más eso. No, ¿qué están haciendo? Están deportando gente, no los queremos más, no podemos tener más. Hermanos, vivimos en ese mundo que se prepara para la aparición del hombre que va a surgir de entre la gente, como pasó ahora con estos hombres que estamos nombrando y con lo que van a aparecer. Ellos son simplemente la imagen del último que va a aparecer, que va a decir, no se preocupen, yo sí tengo la solución. Y como la gente va a estar tan desesperada, va a aceptar esta solución. Sube del mar, dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, ¿qué es esto, las 7 cabezas y los 10 cuernos? Bueno, básicamente, es una figura que también aparece en el libro de Daniel, que no lo vamos a buscar, ¿sí? Capítulo 3 y capítulo 7 habla de esto, ¿no es cierto? Hay 2 figuras que aparecen ahí, pero nos habla de un imperio mundial, un último imperio mundial, que va a surgir. Y el apóstol Juan, cuando dice esto, estaba parado sobre las arenas, mejor dicho, o frente a un mar. ¿Cuál era ese mar? El mar Mediterráneo. Y la pregunta es, cuando Juan estaba vivo, ¿qué imperio gobernaba el mundo en aquel tiempo? El imperio romano. ¿Sí? Miren, rápidamente. La figura que aparece en Daniel, ¿no es cierto?, de una estatua, yo solamente se lo digo, después me gustaría que si está grabado que lo vuelvan a escuchar. En el capítulo 3 aparece una figura ahí de Daniel, cabeza de oro, ¿no es cierto? Y va bajando el pecho de plata, pero en esa figura vamos a ver que se divide luego en dos piernas, ¿sí? Y nos dice que al final ese último imperio está mezclado, dice, mitad hierro, mitad barro. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El último imperio va a ser fuerte, pero a la vez va a ser un imperio que va a estar ligado por ataduras humanas, ¿no es cierto?, por tratos humanos. Pero ¿saben de lo que está hablando esa figura? Fíjense, 2 piernas. Cuando uno mira la historia que uno puede estudiar en la escuela, en cualquier lugar, el Imperio Romano, en un momento dado, ¿qué le pasó? Luego del apóstol Juan, luego de la época del apóstol Juan, de los apóstoles y del primer Imperio Romano, ¿qué le pasó? Se dividen en 2 partes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Oriente y Occidente. Y a su vez, si uno mira historia, mírenlo, estudienlo y se van a dar cuenta, es así, se dividió a su vez en 10 reinos chiquititos para la Edad Media. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que este último imperio
va a ser un imperio que va a ocupar lo que es el actual espacio que ocupaba el antiguo imperio romano. ¿Se entiende? El imperio romano no desapareció, cambió de nombre, pero sigue estando. Y lo que enseña el texto dice 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, nos está hablando de poderes que se van a dar en aquel momento, ¿no es cierto? De situaciones que se van a dar en aquel momento. Y básicamente lo que nosotros estamos viendo ahí, hermanos, es la aparición de un último gobierno mundial. ¿Sí? Ese último gobierno mundial va a estar encabezado por 10 potencias, hoy nosotros le decimos países, pero 10 potencias, ¿no es cierto? Y lo que está diciendo el texto, ¿no es cierto?, es que van a tener un poder especial. Este hombre surge de ese último gobierno. Yo te pregunto, ¿existe ese último gobierno hoy? ¿Existe? No, no existe. Para que no nos pongamos mucho a pensar, no existe. Si uno va a Europa hoy, ¿cuántos países son la Unión Europea hoy? 27, por lo menos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos, 27. Pero dice que tiene que ocupar el lugar geográfico de ese antiguo imperio romano. Por lo tanto, nos estamos preparando para ese momento. Como dije, esto está grabado, así que en el futuro van a acordarse lo que digo. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros hoy, hermano, bíblicamente hablando? Estamos viendo, porque la guerra, uno dice, ¿qué es eso de la guerra de Ucrania? ¿Qué es lo que pasa con la guerra de Ucrania y Rusia? Bueno, miren, vamos a ir, Mateo capítulo 24, desde el verso 7, creo que es, ahora lo vamos a buscar. Y vamos a ver que hay un contexto de situaciones que el Señor dijo que van a pasar. Mira, dice verso 7 justamente, cuando le preguntaron al Señor acerca de la señal de los últimos tiempos, ¿qué dijo? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿No es cierto? ¿Sabes? Cuando se habla de nación contra nación, sí sabemos lo que es, ¿no es cierto? Reino contra reino habla específicamente de gobiernos, digamos, de pueblos. Pero nación contra nación, ¿sabes lo que quiere decir? Grupos étnicos, porque esa es la idea del original, grupos étnicos van a entrar en choque. ¿Ustedes vieron cómo son los rusos? ¿Vieron cómo son los ucranianos? ¿Saben? Son igualitos. Uno dice, pero sí, étnicamente son lo mismo. Pueblos hermanos en guerra. Eso es lo que dicen en la primera parte del texto. Y habrá hambre, primero dice, y habrá pestes. Miren, nos está marcando el cuadro de situación. Nosotros pasamos la primera pandemia mundial en 2020. Yo te pregunto, ¿se terminó el tema? No, ahora viene otra. ¿Cuál es la que está por venir ahora? Y alguna más que no sabemos. Se entiende que la Biblia nos habla de un tiempo. Claro que no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero el Señor nos marca un tiempo del mundo. Y habrá pestes y hambre. Mire, hermano, estamos empezando a vivir ese tiempo donde el cambio climático hace que las cosechas cada vez sean peores, ¿sí? Argentina el año pasado pasó la peor crisis de cosecha de los últimos 60 años. Pero eso va a empezar a pasar cada vez más seguido. Y el texto está diciendo claramente, va a empezar a haber hambre en el mundo. Terremotos, o sea, vamos a empezar a ver cómo la naturaleza va a empezar a mostrarse de manera más salvaje. Lee el verso 8 que dice, pero mirá lo que dice, esto será principio. Hermano, estamos entrando en el comienzo de ese proceso. Y Jesús, ¿por qué le dice esto que estamos viendo acá? Para que estén preparados. Y nosotros, hermanos, cuando uno piensa en esto, tiene que entender lo siguiente, que el Señor prometió que va a guardar a su iglesia, como Él sabe, como Dios sabe que va a guardar a su iglesia, pero también tenemos que entender lo siguiente. Hermano, cuando nosotros oramos acá por el mundo, y uno dice, oremos por la paz mundial, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Que va a haber paz mundial? No. Cuando yo oro acá en la iglesia, y los hermanos lo hacen como motivo de oración, pedimos por una sola razón, hermano. Dice el texto que tenemos que orar por los que están en eminencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que vivamos quietos y reposadamente. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos marca en su palabra, hermano, que lamentablemente el mundo camina al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere tener en cuenta a Dios. Y los que estamos acá estamos viendo las consecuencias de esto, pero el Señor pronto, ¿qué dijo? Pronto nos va a venir a buscar. Hermano, esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra realidad. Pero cuando aparezca este hombre, y otra vez vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, cuando aparezca este hombre,
¿sí? Cuando la iglesia no esté, en la desesperación del mundo, este hombre dice, yo tengo la solución. Y muchos lo van a creer. Verso 3, leemos, ya lo hemos leído, dice, vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando comience su gobierno, el anticristo, hay gente que se va a dar cuenta que este no es realmente el Salvador de la humanidad. Y va a vivir un atentado. Pero su herida va a ser sanada. Miren, estamos viendo pedacitos de una película. ¿Vieron lo que pasó con Donald Trump estos días? Miren, no es lo mismo, pero va a ser parecido. Y el mundo va a decir, mirá, este debe tener algo especial. Ni las balas le hacen algo. Qué cosa, ¿no? Él dice que el francotirador ya lo tenía con la mira en la frente y justo se corrió un milí. Bueno, mire hermano, yo lo que quiero decir es que estamos viendo figuras de lo que está por pasar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Leemos el verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad y a la bestia. ¿Quién es el dragón? En la Biblia el dragón es Satanás. Y acá nos vamos a encontrarnos con una figura que muchas veces hemos escuchado, se llama la Trinidad satánica, que es Satanás, el falso profeta y el anticristo, ¿no es cierto? Los tres trabajan en comunión para ese plan que tienen para destruir la humanidad. Y como la bestia, ¿quién podrá luchar contra ellos? O sea, mirá, ¿se salvó? ¿Alguien le puede hacer algo a este? No, nadie. Muchos lo van a seguir por esto. Verso 5, también se le dio boca que habla grandes cosas, blasfemia y autoridad para actuar 42 meses. ¿Sí? Nos da un tiempo, miren, la Escritura es tan concisa que hasta nos da minutos, tiempo, días, todo. Seguimos leyendo, verso 6, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este hombre va a gobernar sobre toda la humanidad, ¿se entiende? Y ahora vamos a ver cómo va a gobernar sobre toda la humanidad. Porque ¿cómo hace para gobernar sobre toda la humanidad? Uno se puede preguntar esto, ¿cómo hace? Bueno, vamos a ver qué método va a usar. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue monado desde el principio del mundo. ¿Qué quiere decir esto de estar escrito en el libro del Cordero? Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, el Señor anota en ese libro que Él tiene en el cielo mi nombre, ¿sí? Eso quiere decir. ¿Quiénes son los que van a vivir esta situación? Los que no tengan a Cristo en su corazón, ¿sí? Leemos el otro que sigue. Bueno, verso 10. Si alguno lleva... vamos a leer un poquitito más, así avanzamos. Verso 11, vi toda otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos, semejante a lo de un cordero, pero hablaba como dragón. Acá va a aparecer otro hombre. Quiero explicar esto. El anticristo y este que va a aparecer, que se llama falso profeta, son 2 hombres de carne y hueso como vos y como yo, ¿sí? Pero este segundo, dice, este hombre, dice, tenía cuernos como cordero. Y acá vamos a ver que uno se va a hacer pasar por el anticristo, se llama anticristo, puede hacerse pasar por Cristo, pero otro va a ser el líder religioso de esa nueva religión. ¿Qué es eso de la nueva religión? Le quiero decir esto. Hoy estamos también viendo un tiempo donde hay 2 procesos que se están dando, ¿no? Uno se llama ecumenismo. ¿Alguna vez alguno escuchó esta palabra, ecumenismo? ¿Qué quiere decir ecumenismo? La unión de todas las religiones. Bueno, todos buscamos a Dios, así que vamos todos juntos. Bueno, en el último tiempo vamos a ver que eso se va a volver algo más fluido, pero también va a aparecer otra idea. Y es que el anticristo, ¿no es cierto?, va a querer tener un culto, se va a hacer pasar por Dios, dice la Escritura. Y ¿saben? En un momento dado, él se va a creer Dios. Y va a pedir que todo el mundo lo adore. ¿Saben? Esto está en la Biblia. Ya pasó antes. Pasó un montón de veces, pero pasó antes, al principio. El primero se llamó Nimrod. Pero te voy a nombrar otro que hizo lo mismo, que vos te vas a acordar. En la época de Daniel, ¿quién fue? Nabucodonosor. ¿Qué hizo hacer él? Una estatua del mismo y que todo el mundo la adorara. ¿Se acuerdan de eso? Léanlo porque es interesante. Bueno, el anticristo va a hacer exactamente lo mismo. ¿Vieron que hoy los gobernantes, los dictadores en todo el mundo, cuando buscan perpetuar su imagen, se hace una estatua de sí mismo gigante? Todos los que buscan su propio culto personal hacia su persona, hacen lo mismo. Bueno,
¿Qué es lo que estamos viendo? Que el anticristo lo que va a hacer es lo mismo, pero magnificado, ¿sí? Porque lo que estamos viendo acá es que todos estos lo que buscan es justamente hacerse o tomar el lugar de Dios. Leemos el otro verso. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de aquella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué está diciendo? Va a haber en el último tiempo un culto, ¿sí? Un nuevo culto. Si alguno vio lo que pasó en Francia con las Olimpiadas, ¿no es cierto? ¿Vieron la ceremonia de comienzo y de final? ¿Alguno la vio? Bueno, si ustedes la vieron, ¿qué es lo que estábamos mirando? Lo que estábamos mirando básicamente es el resurgimiento de los cultos paganos anteriores al cristianismo. Que estas élites que gobiernan el mundo y están esperando la aparición del anticristo, adoran. Y es por eso que te lo están mostrando así, ¿sí? Muy abiertamente. Como dije, no podemos mostrar imágenes ahora, pero les quiero decir esto, hermanos, esto es lo que está por venir. ¿Qué quiere decir? Que hoy estos cultos demoníacos están tomando este lugar y este hombre, ¿no es cierto?, el segundo hombre que aparece acá, ¿no es cierto?, que se hace pasar, ¿no es cierto?, dice como el líder de esa nueva religión que va a adorar a la bestia, va a tomar mucha más fuerza. Por eso vamos a ver en estos días como todos estos cultos demoníacos van a tener más representación en las películas, las series, en el cine, le digo más, en la Copa América, no sé si ustedes vieron, bueno, miren, no tenemos tiempo para explicar todo esto, pero está lleno de simbología demoníaca, que aparece todo ahí, ¿no? Y que nos habla de esto. Leemos después el verso que sigue. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué está diciendo? Que este hombre, este anticristo, lo que va a hacer es señales engañosas, de tal manera que mucha gente lo va a creer, ¿sí? Aún descender fuego del cielo. ¿Quién fue en la Biblia que hizo descender fuego del cielo? El profeta Elías, ¿se acuerdan? ¿Y qué estamos viendo? Que este hombre va a confundir a uno de los del pueblo de Israel. Muchos van a creer, van a decir, mirá, si es realmente el Mesías que estábamos esperando. Uno de los engaños que va a tener este anticristo es engañar al pueblo judío. Hoy el pueblo judío, que está en el medio de la guerra y de los conflictos, va a ver a este hombre como su solución. Es por eso que se hace llamar anticristo en la Biblia, ¿no es cierto? Verso, y engaña a los moradores de la tierra con la señal que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Hermano, te quiero decir esto. Nada hace Satanás que Dios no le permita. ¿Saben? Dios se lo va a permitir. Y le voy a decir por qué, y lo vamos a leer en la Biblia todos juntos, ¿sí? Le voy a pedir que vaya a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, ya te digo el texto exacto, vamos a buscarlo todos, porque nos dice por qué Dios permite esto. Cuando leemos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver que va a hablar acerca, ¿no es cierto?, de la manifestación de este hombre. Y dice, verso 8, cuando buscamos, ahí lo tenemos en grande también, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo? Cuando la iglesia ya no esté, ¿no es cierto? Leemos el verso anterior para que quede más claro, ¿sí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, del pecado, de este hombre pecado. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. ¿Sabes por qué no aparece el anticristo hoy y no podemos saber quién es? Porque está la iglesia. Mientras esté la iglesia, hermano, este hombre no puede aparecer. Pero después sí dice, cuando se ha quitado del medio, y ahora sí lo leemos, se manifestará. ¿Vieron que hay gente que dice, bueno, para mí el anticristo es fulanito o fulanito? No, hermano, no lo podemos saber. Está escondido. Aparece cuando se va a la iglesia. Y dice después, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso que sigue. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos, vamos a empezar a ver cosas raras en el cielo, en la televisión, vamos a ver milagros engañosos. Hay una característica del último tiempo, mejor dicho, que se vio en el tiempo de Cristo, que ¿cuál era? Mira, hermano, cuando la obra de Dios se mueve también la obra de Satanás. Es por eso que en la época de Cristo había tantos endemoniados. Hermanos, vamos a empezar a ver cosas raras y vamos a escuchar cosas raras. Muchas de esas cosas van a ser, como dice el texto, prodigios mentirosos. ¿Sí? Van a ver sobre la Virgen, sangre, cosas raras que
vamos a ver endemoniados, vamos a ver señales en el cielo, algunas van a ser verdaderas y otras van a ser mentirosas. No podemos explicar todo esto ahora por el tiempo, pero como sigue después del texto, con toda la ¿para qué? Para los que se pierden. Mira, hermano, esto no es para todos. ¿Sabes para quién va a pasar esto? Para los que tengan su corazón endurecido. Ellos van a ver esto. Miren, una cosa que siempre me llamó la atención. Cuando la gente tiene problema, en vez de buscar a Dios, ¿a quién busca? Al curandero, al brujo, la quinela, la lotería, lo que sea. ¿Y a Dios cuándo? ¿Se entiende? Y a veces ni de última, ¿no es cierto? Este es el espíritu del ser humano. ¿Qué es el texto? Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios hoy puso un tiempo. Este es un tiempo de salvación. Dios hoy no cerró la puerta de la salvación. Dios quiere que todos hoy, los que estamos acá, tengamos esta salvación. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Cristo como mi Salvador, arrepentirme de mis pecados, pedirle que entre en mi corazón. Y entonces esta promesa que estamos leyendo, de que Dios nos va a venir a buscar a su iglesia, también la vas a poder disfrutar vos. ¿Sí? Y esto es una invitación, como se llama, para todos. Vamos a ir otra vez al libro de Apocalipsis. Y como decíamos, es un llamado de amor el que estamos viviendo hoy. Vamos a ir al capítulo, y vamos a ir avanzando porque se nos va el tiempo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, como hemos dicho, capítulo 13 otra vez. Y vamos a leer rápidamente, pues se nos va el tiempo, desde los últimos versos, ¿no? Vamos a leer desde el verso, vamos a leer del verso 14, ¿sí? Dice el verso 14, engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, como estábamos leyendo. En aquel tiempo va a ser más señales todavía que las que hoy ya estamos empezando a ver, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivio, ¿sí? Lo que hemos dicho, se va a hacer una estatua de sí mismo. Verso 15, y acá va a haber un milagro mentiroso, ¿sí? ¿Para quiénes? Para los moradores de la tierra. ¿Qué dice? Se le permitió infundir aliento a la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Miren, va a ser algo que va a hacer que todo el mundo diga, no, este sí realmente tiene poderes divinos, porque mirá lo que hizo, va a ser un milagro mentiroso. Verso, y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, ¿qué cosa? Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, ¿sí? Y ante la pregunta que nos podríamos hacer nosotros, ¿cómo va a controlar el anticristo a todo el mundo? Mirá, acá nos va a decir cómo. Una marca, ¿sí? En la mano derecha o en la frente. Leemos un versículo más. Y que ninguno pudiese, ¿qué cosa? Comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a pasar esto. ¿Qué es lo que va a pasar? En el último tiempo el anticristo va a tomar y va a controlar a la humanidad por medio de lo económico. Porque no nos olvidemos, y ahora vamos a leer capítulo 6, por favor, del libro de Apocalipsis, que se van a dar una serie de hechos. Decime cuándo es la hora. 5 minutos más y terminamos. Él va a hacer esto porque va a pasar lo que vamos a leer ahora. Apenas la iglesia se vaya, este va a ser el contexto del mundo. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí la voz de los 4 sirvientes que decía, con voz de trueno, ven y mira. Verso 2, y mire, y un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esta primera figura que aparece acá es la del anticristo. ¿Por qué sabemos que es el anticristo? Primeramente porque va a usurpar, ¿no es cierto?, el título de Cristo, va a subir un caballo supuestamente, pero fíjense, tiene un arco. ¿Pero qué es lo que no tiene? La flecha. ¿Saben? El anticristo va a ser un líder diplomático y político, ¿sí? Va a tener autoridad, va a representar la autoridad, pero va a tener su vida, su tiempo en la tierra, un tiempo limitado. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Un tiempo. Y cuando abrió el segundo sello, bueno, verso 4, por favor, dice así. Y salió otro caballo de bermejo y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada.
Una característica del último tiempo, ¿saben cuál va a ser? La violencia desmedida. Si hoy vemos violencia, ¿sí? En el último tiempo la violencia va a ser desmedida. Y es por eso que la gente va a clamar por paz y seguridad, porque va a decir, hay guerra en todos lados. Después dice el verso que sigue, verso 6. Verso 5. Y cuando ve el tercer sello, oí a un tercer ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo blanco que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 6. Y una voz de los medios de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite del vino. Bueno, acá se nos da una medida. ¿Qué es lo que va a pasar en el último tiempo? En el último tiempo dice, ¿alguien sabe cuántos son 2 libras o 1 libra? Vos seguramente sí, porque en tu país se usa la libra. ¿Cuánto es 1 libra? Exactamente, 490 gramos. Miren, en el último tiempo, 2 libras de trigo, 1 kilo, va a valer 1 denario. ¿Qué es 1 denario? El sueldo de un día. O sea, vos para tener 1 kilo de harina, en el último tiempo, vas a tener que trabajar 1 día. O sea, el equivalente a un sueldo de 1 día. Y uno dice, ¿y la cebada, no es cierto? Bueno, la cebada es lo que le damos a los animales, a veces no comemos cebada. Hay una sola cosa que usamos todo con cebada, ¿qué es? La cerveza. ¿Sí? Eso va a ser un poco más barato. Miren, va a haber escasez de comida y de alimento básico. Pero ¿saben lo que va a haber? Aceite y vino. O sea, lo que no es indispensable va a abundar, pero lo que sea indispensable es lo que no va a haber. Hermano, estamos caminando en esos días. Ahora, hay países que ya están viviendo esto, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo lo controlas hoy? Que ninguno pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca en la mano o en la frente. Y hoy estamos viviendo muy cerquita de ese tiempo, porque ya el sistema existe. No lo podemos explicar ahora, porque ya estoy escuchando a los que están por salir, no lo vamos a explicar, pero sí hay un sistema que tiene que ver con lo económico. Y el primer paso, ¿saben cuál es? Digitalizar el dinero. Quisiera explicarles más de esto, hermano, pero ya se me hizo la hora. Pero quiero decir esto, en esto hay Biblia, ¿sí? Y pudimos ver solamente 2 cosas, el arrebatamiento y lo que es el comienzo de la tribulación. Que Dios les bendiga y lo pueden estudiar con tiempo, ¿no? Porque es apasionante. Y hermanos, es Biblia hoy lo estamos viviendo en vivo y en directo. Que Dios les bendiga y bueno, seguramente en algún momento vamos a poder compartir con más tiempo esto.